les voy a decir, ojo con esto, eso es lo único que ustedes van a tener como que poner en cuenta, ¿vale? Todo lo demás va a ser básicamente pura paja. O sea, ¿no? Quizá en la vida cotidiana, pues ya cuando ustedes ya estén como médicos generales o ya como especialistas, pues bueno, ya les va a servir todo esto. Pero ahorita para el DEPA, si es una asesoría, vaya, es lo único que quiero que ustedes sepan, ¿vale? Entonces, primero pongan, o sea, van a dividir su hojita, digámoslo así, en cuatro, ¿va? Y ya de estos cuatro, de este lado le van a poner herpes, de este lado no sé si me alcanza a ver. A ver, déjame ver. De este lado le van a poner herpes, de este lado le van a poner influenza, de este lado le van a poner hepatitis y de este lado le van a poner SARS-CoV-2, ¿va? Entonces, lo que ustedes deben de saber, o no sé si ya se pone su temario, pero los que están en mayúsculas son los que normalmente son los más preguntables, ¿va? Y si se van a final, los que son en minúsculas, ¿va? Pero bueno, entonces primero me van a poner herpes. El herpes, como ya les había mencionado, pues en general todos los virus, acuérdense que pues necesitan RNA y DNA para duplicarse, ¿vale? Normalmente nosotros tenemos que tener como que se adhiera a la membrana, después viene esta parte de penetración, después ya viene como que en el citoplasma libera todo su RNA y ya después de ahí viene como tal por medio de la polimerasa la replicación y ya después de ahí vuelve a salir del citoplasma de la célula y ahí es cuando ya tenemos todos los virones ya replicados, ¿va? Entonces, primero, ustedes deben de saber que el herpes son vesículas agrupadas en racimos y rojas con un halo rojo. Eh, a ver, ahorita que nos apoyen los de las asesorías, porque la verdad yo no sé dónde se suban, pero supongo que en el aula virtual, ¿va? Vamos a tener que el herpes se va a dividir principalmente, o sea, en dos, ¿vale? El tipo uno y el tipo 2. Antes se creía que, o sea, tenemos muchísimo más, pero bueno, estos son como los generales. Antes se creía que el virus herpes uno era solamente como el de la boca y el virus herpes 2 era pues básicamente genital. Sin embargo, ahorita la verdad es que ya es indistinto. El periodo de incubación es de 2 a 7 días. ¿Se acuerdan del caso clínico? Esa fue una paciente real que me llegó y entonces, como les comento, a lo mejor de primera instancia no duele, sin embargo, desde que ya empieza con la sintomatología es que ya se está replicando y ya no tarda tanto en aparecer. Ustedes deben de saber que pertenece a los virus TORCH, ¿sale? Tenemos diferentes tipos como tal de herpes, si se dan cuenta tenemos como 8 tipos de herpes, pero no para todos, acuérdense de esto, no para todos los tipos de herpes vamos a utilizar el aciclovir. De hecho, donde más se utiliza es para el herpes tipo uno o el herpes tipo 2 a lo mucho. Ya para la varicela zoster, a veces sí lo podemos llegar a utilizar, pero realmente ahí tenemos algunos otros medicamentos como el vanciclovir o valaciclovir, ¿va? Pero ahorita solamente quiero que se queden con este. Y esto es importante, ¿por qué? Porque o sea, me ha tocado ver recetas con aciclovir para pacientes que a lo mejor nada más tienen un adenovirus o una herpangina, ¿va? Y no necesariamente quiere decir que les va a hacer, y ahorita van a ver ustedes por qué. Cosas importantes que quiero que ustedes sepan del herpes. Miren, yo ahorita estoy de residente de pediatría y muchas veces nosotros tenemos que abordar a esos pacientitos desde la forma prenatal, ¿va? Entonces, a ustedes quiero que sepan que el herpes es muy importante. ¿Por qué? Porque justo pertenece al perfil TORCH. Y el perfil TORCH, básicamente, o sea, ustedes deben de conocer que puede llegar a dar alteraciones, principalmente el herpes en los bebés, alteraciones en los pies, en los ojos, piel, perdón, en el sistema nervioso central y como tal, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sale? Porque hay veces que los bebecitos pueden llegar a tener como tal encefalitis y ustedes quiero que sepan que, ok, si en un bebecito le da encefalitis y el tratamiento es aciclovir, para que ustedes lo relacionen, entonces quiere decir que el aciclovir puede llegar a distribuirse principalmente el líquido cefalorraquídeo, incluso también en la vesícula y demás, ¿vale? De aquí la importancia que ustedes conozcan cuál es la farmacocinética, por ejemplo, de la ciclovir, ¿va? Entonces, como tal del herpes, si ustedes han visto, no sé si hayan visto algún herpes, pero básicamente se ven así, como granitos que dan ganas de reventar, pero no las ven a reventar porque realmente ese es como el tiempo de contagio, ¿va? De hecho, apenas está ahí en piso, ahí en la hospitalización, a una nena
Literalmente les hubiera tomado foto a esa nena, pero literalmente todo el cuellito se le llenó de justo de gotitas de rocío y se le hizo una prueba de T-Sank y salió positiva. Entonces, pues por eso con ella sí creíamos que tenía herpes zóster. Y bueno, ella como está inmunosuprimida y como está en el hospital y demás, no se le dio la ciclovir, de hecho se le dio el anciclovir, ¿va? Pero bueno, para que sepan ustedes que les puede llegar a doler, les irrita mucho y demás, ¿ok? Entonces, la vía de transmisión, bueno, no sé si han visto esta pintura, pero es de Gustav Klimt, se llama el beso. También básicamente por tener relaciones sexuales y también por el contacto de piel a piel, ¿va? Aquí es muy importante porque, por ejemplo, cuando ustedes están con una persona, ya les dije que hay muchos tipos de herpes. Hay veces que los pacientes que tienen varicela, solamente por romper las pustulitas y si no les ha dado, les puede llegar a dar. O inclusive por las medias de las gotitas respiratorias también se les puede llegar a dar, ¿va? Aquí lo único que quiero recalcar es que justo el herpes, en vez de tener una reproducción antrógrada es retrógrada. Entonces, ustedes deben de saber que como es retrógrada, se va a quedar como guardada o esperando a ver a qué horas quiere atacar. Entonces, ustedes pueden llegar a adquirir en cualquier momento de su vida un herpes, pero a lo mejor en ese momento no les va a dar. Les va a dar cuando tengan algún tipo de factor estresante, cuando tengan un departamental, cuando tengan fiebre, cuando se enfermen, lo que sea. Y cuando les empieza a dar, digamos que el virus empieza a replicar y entonces va a empezar a romper como la capita, digamos, de la piel, ocasionando que por eso salgan como tal las vesiculitas, porque pues al final es eso, o sea, se van a empezar a replicar tanto que llega un punto en donde se rompen. Por eso estas gotitas de rocío, como les mencionan, son altamente contagiosas, por así decirlo, cuando ustedes las llegan a romper. Entonces, cuadro clínico, como ya les había mencionado en su paciente anterior, son vesículas, úlceras dolorosas, ardor, prurito. Prurito es comezón, ¿vale? Hay veces que puede llegar a dar síntomas gripales, esto predominantemente cuando les puede llegar a dar varicela. Y ya como por ejemplo pueden llegar a tener, si es mediante infección de transmisión sexual, ardor o disuria. La disuria es básicamente ardor al orinar, ¿vale? Aquí, ¿por qué les pongo tanto el caso clínico? ¿Por qué? Porque ustedes cuando estén en el departamental probablemente no les digan, ah, este paciente tiene herpes. No, no, no. Les van a poner probablemente un caso clínico en donde les digan, es un paciente que tal, tuvo presencia de vesículas en gotas de rocío, tuvo ardor, sí, un dermatoma y demás. ¿Qué tratamiento antiviral le das, no? Y entonces ustedes van a decir, ah, pues, aciclovir. Complicaciones, la verdad es que es súper raro complicaciones en cuanto a si es un herpes tipo 1 o herpes tipo 2. La verdad es que las complicaciones se van a dar en pacientes inmunosuprimidos y a lo mejor un poquito más como para el zóster la encefalitis ya vimos que es como más como enfermedades prenatales o que la mamá tenga infección por herpes, no se dé cuenta, tengan un parto perdón, nazca el bebé por parto y ya le dé encefalitis, ¿vale? O sea, realmente no es como tan común que ustedes digan, ah, pues me salió un herpes o un fogazo y algo así, y ustedes digan, no, pues ya, me va a dar encefalitis. No, 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 tampoco se espanten, ¿va? Entonces, para el diagnóstico, como ya les había mencionado, se les hace el frotis de Tisanc y vamos a ver queratinocitos, ¿va? Eso no es tan importante, solo que ustedes sepan que el diagnóstico predominantemente es clínico. El aciclovir, ahora sí, vamos a entrar a la parte de la farmacología. Primero, ustedes deben de saber que nosotros vamos a tener primero la adherencia, después es la pérdida de la cubierta, donde va a liberar como tal su RNA y va a empezar a transcribirse del RNA al DNA, ¿vale? Aquí, el aciclovir tiene la peculiaridad de que va a ser como ¿cómo decirlo? Como si estuviera luchando con una de las otra molécula del virus, ocasionando que la ciclovir se va a fosforilar y se va a convertir en trifosfato de aciclovir, pero solamente se va a fosforilar por la enzima codificadora de herpes simple. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la aciclovir es súper específico que solamente esta molécula es la que lo va a convertir o lo va a fosforilar. Y además de eso, ustedes deben de saber que el herpes tiene sí, el trifosfato de dexosguainosina, ¿va? Entonces, como que va a convertir y entonces va a ocasionar que nosotros tengamos
en vez de que siga continuando la replicación por medio de la RNA que tiene como el fosfato ya el virus, lo que va a hacer el aciclovir es como, oye, dame chance, yo me voy a ir por medio de o me voy a fosforilar por medio de la timidina sinasa, va a formar un metabolito activo y entonces va a ser como un tipo codón de paro, como que va a hacer que evite la replicación de la DNA polimerasa por medio de la inactivación suicida. Imagínense que es como si, como básicamente un antagonista. Va a, a fingir al virus, que tiene como tal ya la forma fosforilada del virus, pero el aciclovir como que va a tener su propio ya molécula fosforilada, ocasionando que se una como tal al templete del DNA y ya no se puede seguir replicando y entonces va a actuar como un codón de paro. Por eso yo les había mencionado, el aciclovir solamente lo podemos utilizar en el herpes, nada de pacientes con herpanginas o cosas así bien feas. Tiene sus especificaciones, ¿por qué? Porque solamente el herpes va a tener como tal pues básicamente su sinasa, lo único que lo va a convertir o lo que lo va a activar, ¿va? Entonces, cosa importante es esto. Como ya les había mencionado, si ustedes están viendo que se va a dar en pacientes con encefalitis, entonces puede llegar a tener distribución en el líquido cefalorraquídeo, en leche materna, en el líquido vesicular, en el humor acuoso y demás. Vías de administración que tenemos, básicamente es la tópica para los fogacitos que a veces tenemos, e inclusive también intravenoso, que para los pacientes con encefalitis. Algo importante que quiero que vean es que tiene una absorción, una biodisponibilidad, perdón, de un 10 a un 30%. Y esto es porque es importante, porque no quiero que se me vayan a asustar de que digan, es que le estamos dando aciclovir así muchísimo. Se van a espantar en los esquemas, pero te van a ver. Porque eso me pasó a mí cuando le empecé a, a prescribir. Yo me espantaba porque decía, no inventes, le estoy dando a dosis caballo de aciclovir, pero realmente es porque su biodisponibilidad es muy poquita, ¿va? Entonces por eso tienen que aumentar la dosis. Indicaciones, como ya les había mencionado, puede ser para el herpes simple, el tipo 1, para la parálisis de Bell, que a veces se cree que la etiología de la parálisis de Bell es también por el virus del herpes y se les da con esteroide. El virus herpes zóster, pero realmente ahí tiene sus peculiaridades, el citomegalovirus, pero ahí la verdad es que utilicemos más el ganciclovir en profilaxis. Y en profilaxis, ¿por qué? Porque como ya les había mencionado, si ustedes ya saben que les sale como el herpes, por ejemplo, genital, o pues a lo mejor esta temporada de exámenes y saben que ahí les va a dar, pueden darle aciclovir y con eso disminuyen los efectos. Efectos secundarios, pues, si ya saben que se va a dar de forma tópica, acuérdense que todo lo que se da de forma tópica, ¿qué es lo primero que les va a causar? Irritación. Si se va a dar de forma vía oral, puede llegar a tener como tal rash, náusea o todos los síntomas gastrointestinales. Aquí es importante mencionar que ves que cuando se da de forma intravenosa, podemos llegar a tener como nefrotoxicidad, ¿vale? Pero realmente es muy poco común. Tenemos que ajustar la dosis también de la ciclovir en los pacientes con enfermedad renal. Ahí solamente les puse el tratamiento para el herpes zóster. Y esto porque normalmente los pacientes cuando ya se le da el aciclovir debe de ser antes de la aparición del exantema, ¿va? O sea, antes de la aparición de las vesículas. Si lo damos después, corremos el riesgo de que su paciente quede con reactivación del virus herpes zóster y les puede llegar a estar doliendo constantemente, ¿va? Entonces, ustedes tienen que tomar mucho en cuenta eso, tienen que conocer la clínica de lo que es el herpes para que no les pase lo que a mí me pasó en su momento, porque a lo mejor por experiencia o por lo que quieran, yo no sabía que a veces así se presentaba. Entonces, para que ustedes sepan, siempre cuando los pacientes les den como ese tipo de dolor, digan, ah, como que pareciera que le está saliendo un herpes y se lo pueden dar el tratamiento, ¿va? A esto es lo que yo me refería con que a veces son muchísimas las dosis. Si ustedes se dan cuenta, son de que 800 miligramos cada 6 o cada 8 horas. ¿Por qué es importante esto? Porque a mí me daba miedo darles o prescribirles tanta dosis de aciclovir, porque yo decía, es que es un montón, 5 pastillas cada 8 horas, o 5 pastillas a lo mejor durante todo el día, ¿no? Pero entonces, o sea, ustedes ya vieron que la disponibilidad es muy poquita y por eso es que se dan alta dosis de este medicamento. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda del herpes? Recapitulando, la ciclovir es el tratamiento de elección para el herpes, eso es lo que ustedes quiero que pongan en su hojita. Básicamente se da
vía tópica, intravenosa. Acuérdense la clínica del herpes. Efectos adversos, pues básicamente es rash, alteraciones gastrointestinales y se da vía oral y podemos llegar a ocasionar que tenga alteraciones o nefrotoxicidad cuando se dan dosis altas de forma intravenosa. Eso es como lo más importante que ustedes quiero que identifiquen, ¿va? Ahora, nos vamos a ir con la influenza. La influenza, ustedes saben que de primera instancia, pues también se tiene que básicamente unir por medio de las neuraminidasas y demás, y entonces después de ahí va a ser la endocitosis, después se va a empezar a liberar la proteína M2 por medio de acidez, ocasionando que o sea, como que se fusione y al fusionarse va a tener una pérdida de la cubierta y entonces ya va a liberar como tal su RNA para que venga la replicación, ¿va? Para la influenza, ustedes saben, o no sé si han visto los medicamentos que, por ejemplo, en estas épocas se dio mucho, que fueron los antigripales. La mayoría de los antigripales tienen amantadina, el antifludes, bueno, no me acuerdo ahorita de otros, pero por ejemplo, el antifludes tiene amantadina, ¿no? Y de hecho ya se quitó. ¿Por qué? Porque normalmente tiene como mucha resistencia porque la proteína M2 se codifica de forma diferente y entonces puede llegar a la resistencia. Entonces, por favor, siempre que ustedes estén enfermos de una gripa común, no tomen amantadina porque realmente ya hay muchísima resistencia y ya no les va a servir. De hecho, tiene muchísimos más efectos adversos como son dificultad para concentrarse, insomnio y pérdida del apetito, ¿va? Entonces, realmente, y esto se da más en los pacientes ya geriátricos. Entonces, tengan cuidado con consumir la amantadina. Y normalmente se da como supuestamente para la fase temprana de la influenza o de una gripe común, pero la verdad es que ya no la utilizamos. Ustedes tienen que conocer también que a veces la mantadina se les da a los pacientes con Parkinson para disminuir sus temblores porque tiene, como es una mina tricíclica, acuérdense que el Parkinson se debe por una disminución de la dopamina. Entonces, como que aumenta ligeramente las concentraciones de dopamina y de ahí los efectos adversos que a veces puede llegar a darles, ¿va? Algo que sí se utiliza muchísimo es el oseltamivir. Y el oseltamivir básicamente va a hacer que se va a unir a la neuraminidasa. ¿Para qué? Para que acuérdense que la neuraminidasa lo que me va a hacer es hacer que reconozca a la molécula donde se va a unir y se va a replicar. Si nosotros estamos inhibiendo como tal la neuraminidasa, no va a tener esa liberación y por ende no va a tener esta parte de la gemación, ¿va? Entonces, este sí es súper importante porque ahorita que fue temporada de influenza, de verdad los pacientes llegan y te dicen, ¿sabe qué, doctora? Tengo dolor articular, tengo fiebres que no se me quitan con nada, ya me dieron antibiótico y siguen así con fiebre de 3 días. Tos, dolor muscular y así, ¿va? Entonces, normalmente el oseltamivir se les da a los pacientes de tratamiento de elección, y eso quiero que lo noten ahí en su hojita, tratamiento de elección para influenza o el oseltamivir, ¿vale? ¿Y cómo va a actuar? Va a ser mecanismo de acción, póngale, inhibidor selectivo de las neuraminidasas, ¿va? Efectos adversos, como todo este medicamento gastrointestinal, náusea, molestias abdominales, vómitos y demás, ¿vale? Lo único que quiero que ustedes recuerden acá que el tratamiento de elección es el oseltamivir. La mantadina ya no se utiliza, ¿por qué? Porque da resistencia principalmente sobre las proteínas M2. Y bueno, de algo peculiar del oseltamivir es que, por ejemplo, en Infecto tuvimos un ambiente donde tenemos 6 niños y de esos 6 niños, uno se enfermó y salió positivo a influenza. Probablemente ya venía enfermo y cuando llegó ahí fue cuando pues básicamente salieron los síntomas. Entonces, lo que se hace ahí es darle profilaxis con oseltamivir a todos los demás para disminuir los efectos, ¿vale? Entonces, ustedes pueden dar el oseltamivir como profiláctico cuando tengan contactos con influenza para disminuir como tal los síntomas, ¿ok? Entonces, también tenemos otros medicamentos como el Valoxivir. Este va a inhibir como tal la enzima endonucleasa y por ende no vamos a tener como tal el RNA. ¿Ok? Entonces, aquí les puse un video. Nosotros vamos a tener que, aquí va a actuar el oseltamivir, ¿sale? O sea, por medio del receptor de ácido ciálico va a inhibir que ya no se una porque va a inhibir a la neuraminidasa. Pero adentro como tal del virus vamos a tener como tal a las proteasas
y ocasionando que el valoxivir va a inhibir como tal todo este complejo y por ende va a inhibir la replicación del RNA, ¿va? La verdad es que este es muy poco común que lo podemos llegar a utilizar, o al menos no me ha tocado que yo lo haya utilizado, pero ustedes quiero que sepan que el oseltamivir es el tratamiento de elección para influenza, ¿va? Ok. Cuando ustedes tengan diferentes medicamentos para una misma enfermedad, lo que más se tienen que tomar en consideración son las vías de administración, la biodisponibilidad y si tiene o no relaciones con el área bajo la curva. ¿Qué quiere decir? Cuando tengan medicamentos para una misma enfermedad, se tienen que fijar en la farmacocinética y aplica para todo. Entonces, aquí lo único que quiero que tomen en consideración es que, por ejemplo, los sedalmivir se da de forma intravenosa y además de eso, pues hay veces que nosotros tenemos esterasas en el tracto gastrointestinal que pueden también metabolizarme el oseltamivir, ¿vale? Y ahora, para el SARS-CoV-2, realmente aquí lo más que quiero que sepan es que no en todos los pacientes se les puede llegar a dar el medicamento, realmente solamente es para complicaciones muy graves o evitar las hospitalizaciones. Tampoco se les debe dar de que dexametasona a todos los pacientes. Hay criterios especiales y normalmente es cuando tenemos saturaciones de menos de 90 y algunas otras comorbilidades. Y normalmente tenemos diferentes clasificaciones para fármacos que actúan para el SARS-CoV-2. Hay algunos de clase 1 que pueden prevenir la entrada básicamente del virus. Hay otros que pueden inhibir la síntesis del RNA viral y justo es de los medicamentos que ustedes van a tener, como es el remdesivir, ¿vale? Entonces, estos me van y ustedes le pueden poner ahí nada más remdesivir, R de RNA y entonces me va a inhibir como tal la síntesis del RNA, ¿va? Como acuérdense que todos los virus tienen proteasas, también me las va a inhibir y hay algunos otros que me van a disminuir la inflamación. Pero en general, lo único que quiero que ustedes sepan es que el remdesivir lo que me va a hacer es disminuir la síntesis del RNA, ¿va? Entonces, ok, lo mismo. Tenemos influenza, tratamiento de elección para influenza es oseltamivir. Medicamentos que ya no se deben de utilizar, amantadina. ¿Por qué? Porque me da muchos efectos adversos, principalmente temblores, nerviosismo. ¿Y esto por qué? Porque justo me va a estar también, como es una amina tricíclica, me va a estar aumentando también los niveles de dopamina. Por ende, si ustedes ya lo vieron, la amantadina se da en los pacientes con Parkinson, ¿vale? Entonces, eh, eso es como las cosas más importantes, ¿ok? Después tenemos, porque ya no nos tenemos que tardar mucho, creo que ya es lo último, de la hepatitis, ¿ok? Nosotros tenemos diferentes fármacos que me van a dar para la hepatitis, pero ¿por qué nada más para la hepatitis C? Nosotros tenemos principalmente 5 tipos de hepatitis, ¿va? De la A, B, C, D y E. La A solamente es como cultura general. A es alimentaria y es viral, ¿ok? Les puede dar a cualquier persona de que comieron algo en la calle y ya les dio hepatitis tipo A. La B es ahí ya es un poquito más complicada, tanto la B como la C se les puede llegar a dar porque normalmente pues tienen una práctica sexual de riesgo y normalmente, por ejemplo, en la B no se trata, al menos que pues básicamente ya sea muy crónico, ¿va? Y ya como tal, la C, esa es la que sí se trata, sin embargo, la verdad es que tiene muy mal pronóstico y casi todos los pacientes llegan a cirrosis, ¿va? Por eso es que a ustedes se las ponen aquí como importante. La D, pues básicamente solamente es como la B, o sea, solamente si ya es súper crónico ya se trata, pero si no, no. Y la E es la E de embarazada, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ver hepatitis C. La hepatitis C tiene la característica de que, pues, bueno, es un virus RNA, sí, pero tiene la característica de que va a cronicidad. O sea, por eso es hepatitis C de crónico. O sea, no es por eso, pero vaya, para que se acuerden. Y les puede llegar a dar cirrosis. Y les puede llegar a dar, no sé si sepan cómo es un paciente con cirrosis, pero normalmente son pacientes como muy panzoncitos, que tienen mucho líquido en su pancita. Pueden llegar a tener alteraciones como mentales por esta parte de encefalopatía hepática. Pueden llegar a tener sangrado varicial. ¿Y esto por qué? Por el aumento de la presión a nivel hepático
y bueno, por ende les puede llegar a dar incluso carcinoma, ¿va? Eh, Ustedes van a ver que el ciclo de la vida de la hepatitis C va a tener proteínas estructurales como la E1 y la E2 y proteínas no estructurales, ¿ok? Y justo los medicamentos que nosotros vamos a tener es que todo este complejo estructural se va a unir, ya sea por después de la translocación de RNA a poliproteína, va a tener como sus proteasas, la polimerasa y el ensamblaje, y todo eso me va a ayudar a hacer que se formen redes membranosas en el núcleo y eventualmente va a llegarme a ayudarme en la transcripción. Y ya, bueno, eso, la transcripción, acuérdense que vamos a hacer que pues vaya a un aumento en cuanto al ensamblaje y demás para que haya la maduración del virus. Tenemos diferentes fármacos que me van a actuar para la hepatitis. Unos van a ser sobre la proteasa, que es el NS3, que es el simiprevenir. El otro que van a actuar sobre la polimerasa, que es el sofosbuvir. Y hay otro que es la ribabrina y el interferón plegilado. ¿Va? Entonces, primero, vamos a tener que la ribavirina, como ustedes ya vieron, me inhibía la RNA polimerasa para que ya no me transcriba como tal el virus. Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, póngala ahí, hepatitis C principalmente, van a utilizar la ribavirina. Y la ribavirina me va a inhibir el 5-monofosfato de hidrogenasa, ocasionándome que básicamente me inhiba la RNA polimerasa del virus de hepatitis C. Eso es como las cosas más importantes, ¿va? Otra cosa importante es que tiene un metabolismo hepático y su excreción va a ser predominantemente renal, ¿ok? Efectos adversos, y eso sí quiero que lo noten, que tiene una anemia hemolítica reversible y todo esto va a depender de la dosis. Y por favor, nunca, nunca, nunca lo den en personas que estén embarazadas o en mujeres embarazadas o que vayan a tener como tal justo ganas de tener un bebé. Entonces, y normalmente se combina junto con interferón plegilado y estas van a ser básicamente citocinas que pueden llegar a modular las respuestas con los antivirales y con los inmunomoduladores, ¿vale? Y tiene una actividad citotóxica predominantemente sobre la vía JAK-STAT. Y entonces, ahí ustedes tienen que tomar en consideración que se utilizan de forma conjunta, ¿va? Los efectos adversos en este, y esto quiero que lo noten, interferón pegilado, perdón, va a dar un síndrome de gripa similar, que es básicamente como fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias y demás, nada más que este tiene la característica como básicamente son citocinas y demás que me actúan sobre esta vía, me puede llegar a dar mielosupresión, neurotoxicidad o incluso enfermedades autoinmunes, ¿va? En la GPC viene como tal una tablita acerca de los efectos adversos de la terapia antiviral para la hepatitis C. Y ya vieron ustedes que tanto la GPC como en el Goodman mencionan acerca de los efectos adversos. Entonces, efectos adversos del interferón, síntomas similares a la gripe, la supresión de la médula ósea, trastornos autoinmunes y demás. También hay veces que les puede llegar a dar alteraciones visuales o trastornos del sueño, ¿vale? Ahorita vamos a ver las contraindicaciones. Las contraindicaciones básicamente absolutas, pues no se van a dar en el embarazo ninguno de estos dos. Y por ejemplo, el interferón normalmente como da esta parte de trastornos del sueño y alteraciones visuales, tampoco se debe de dar como en pacientes con alteraciones mentales, ¿va? Y la ribavirina, esta como efecto adverso da anemia hemolítica, acuérdense que es concentración dosis, y por ende tampoco se debe dar en pacientes embarazadas, ¿va? Eso sí lo quiero que lo noten. Estos ya la verdad es que ya les había mencionado que estos van a actuar sobre las proteínas no estructurales de la hepatitis y normalmente pues el sofosbuvir es un profármaco. Ahorita vamos a ver una imagen, bueno, mejor se las pongo de una vez. Es un profármaco. ¿Por qué es un profármaco? Va a tener un análogo de nucleócido y un trefosfato. Esto va a hacer que entre al hepatocito, se va básicamente a metabolizar por ahí y va a salir como tal ya el fármaco activo. Este de aquí es el fármaco activo del sofosbuvir, ¿va? Entonces, como ya les había mencionado, esta es la forma activa y entonces va a competir con la trifosfato de uridina, que es la que se encuentra en el virus de la hepatitis, para incorporarse con el RNA por la polimerasa. Es algo muy similar a cómo va a actuar como la ciclovir. ¿Se acuerdan que les dije que solamente lo iba a actuar mediante la tirosincinasa? Algo muy similar va a ser.
como que me va a hacer como que me va a engañar de que este como que va aquí, pero realmente lo que me va a hacer es detener la replicación, ¿va? Farmacocinética relevante, realmente solo es que tiene una biodisponibilidad oral de un 80%, una unión de proteínas plasmáticas de un 60%, y justo como a veces tenemos esta parte de metabolismo hepático, hay que tener mucho cuidado cuando estamos consumiendo algunos otros fármacos con el CYP450, ¿va? Efectos adversos, tenemos que tener cuidado en los pacientes que tengan bradiarritmias, o sea, que tengan su corazoncito latiendo más lento, y contraindicado en pacientes con tasa de filtraciones renal menos de 30, ¿ok? Algunos otros vamos a tener el Vasivir. Y normalmente esto también me actúa principalmente, pero en el ensamblaje y replicación. Aquí lo escribí mal, pero es básicamente replicación, ¿va? Y aquí lo más importante también es su metabolismo hepático. También interactúa mucho con fármacos que están sobre este fármaco, porque acuérdense que es como principalmente sobre este CYP donde muchos de los fármacos me van a actuar. Efectos adversos, principalmente como su metabolismo es hepático, pues es en la falla hepática. Cefalea, fatiga y náuseas, ¿vale? Ok, hasta aquí. Bueno, falta uno. Y el prevenir, este me va a inhibir a la proteasa y lo que me va a hacer es que me va a inhibir que no se rompa como tal este complejo y me puede llegar a dar la replicación. Entonces me va a inhibir básicamente la replicación por medio de la poliproteína, como que me va a hacer que no se rompa y esa es la forma en la que nosotros podemos llegar a actuar, ¿ok? Farmacocinética, podemos llegar a tener una biodisponibilidad del 62% y se puede llegar a tomar con alimentos. De igual forma, casi todos, como ya vieron, su metabolismo va a ser hepático. ¿Por qué? Porque o sea, para pronto tiene que pasar sobre las células del hepatocito para que se pueda metabolizar. Eso es como algo para que ustedes lo relacionen. Efectos adversos, rash, bilirrubinemia y fotosensibilidad. Y pues falla hepática, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Ok, entonces, vamos, ya les dije que tenían que hacer una hojita así como esta, ¿no? Entonces, a ver, primero, para el tratamiento para el herpes, ¿ya se acuerdan qué medicamentos vamos a tomar? Acuérdense, es el aciclovir, ¿vale? Para el tratamiento para la influenza, vamos a tener principalmente el oseltamivir y la mantadina ya no se utiliza. Para la hepatitis, podemos llegar a utilizar básicamente los últimos que vimos, que van a actuar sobre las proteínas no estructurales. Y también vamos a tener la ribavirina y el interferón pegilado, ¿ok? Y contraindicaciones de la ribavirina que vamos a tener es no se dan embarazadas, puede llegar a dar a anemia hemolítica y del interferón pegilado que me va a dar síntomas gripales, ¿ok? ¿Y qué otra cosa? Pues ya, creo que eso es lo más importante. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Vale, Génesis. Bueno, entonces, si ya no hay ninguna duda, eso sería todo por mi parte. Y pues nada, espero les haya servido ahorita. Realmente lo que les dije fue como de las cosas más importantes. Y pues nada, si ya no tienen más, pues eso sería todo, ¿vale? Ok, muchas gracias, doctora Ingrid. Ahora, siguiendo en esta misma línea de lo que son medicamentos que actúan contra virus, vamos a tener al doctor Luis Alberto Cabrera Díaz, que nos va a hablar en específico de los antirretrovirales. Ya te he dado los permisos para que puedas presentar. Súper bien. Buenas noches. Disculpen que ya no prenda mi cámara, pero mi internet falla muchísimo. Entonces, lo más probable es que si la prendo va a empezar a trabarse horrible. Entonces, de todas formas, pues lo importante es la presentación, ¿no? ¿Ahí ya se ve bien? Sí, 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 ya ya se se ve ve. bien. Va, súper bien. Pues miren, la verdad es que antirretrovirales es un tema bastante largo, pero vamos a intentar hacerlo
un poquito más, bueno, vamos a centrarnos más en lo importante y a intentar organizarlo, porque una de las cosas que más les cuesta generalmente para este tema es que son muchos medicamentos y tienen nombres medio curiosos. Entonces, luego cuando les piden que los clasifiquen o que distingan entre uno y otro, ahí es donde se los atoran. Entonces va a ser importante pues revisar toda esta parte, ¿no? Vamos a comenzar. Para empezar así rapidísimo, ¿qué es el virus? El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Se le conoce como un retrovirus porque precisamente pertenece a la familia de Retroviridae. Y bueno, tiene su familia, todo eso es algo que ya vieron en Viro. Lo que me interesa que recuerden aquí es que el VIH, su material genético como tal, bueno, es obviamente que es un virus envuelto y tiene su cápside como todos los virus, pero va a tener dos copias de ARN, es decir, para generar su virulencia, para generar su infección, va a tener que convertir este ARN en ADN. Y esto lo va a hacer a través de una enzima muy importante que vamos a ver más adelante. De resto, son datos que probablemente ya conocen de Viro y que no son muy relevantes para la clase en este momento. Recuerden que todos los virus están conformados por diferentes proteínas y tienen o sea, algunas son estructurales, otras son enzimáticas y todas estas van a tener una función importante. En este caso, las que más nos van a importar con el fin de farmacología van a ser las enzimas, que ahorita vamos a ver cuáles son, y los receptores, principalmente el GP120 y el GP41, que también van a interferir con uno de los medicamentos que vamos a ver. Pero bueno, a ver, vamos a comenzar hablando rapidísimo de lo que es el ciclo de replicación del virus, porque básicamente todos los antirretrovirales van a tener un impacto dentro de lo que es este. Como les comentaba, el VIH va a tener diferentes componentes. Vamos a tener que estos son los principales que nos interesan para fines de farmacología. Tenemos tres enzimas diferentes, lo que es la integrasa, la transcriptasa inversa y la proteasa. Más adelante vamos a hablar de la función de cada una de estas, pero así como un resumen rapidísimo, la transcriptasa inversa nos va a ayudar a pasar del ARN al ADN, que es como un traductor, por decirlo de alguna forma, o unos lentes que nos va a ayudar a ver mejor las cosas, que va a ayudar al virus a que se agregue al ADN del huésped y pueda empezar a replicarse. La integrasa, que es precisamente un como pegamento, por así decirlo, que va a hacer que este ADN se pegue al nuestro y pueda empezar a replicarse el virus. Y la proteasa, que va a funcionar como unas tijeras para que cuando ya se haya hecho la replicación y ya se estén sintetizando las proteínas del virus, se recorten y tengan los arreglitos finales para que sean completamente funcionales. Asimismo, vamos a tener dos receptores principales aquí en el virus, que va a ser el GP120 y el GP41. Acuérdense de los colorcitos, porque a partir de ahorita como que todo tiene un sistema de colores, entonces para que sea más fácil y se les quede más fácil. Eh, este esquema lo vamos a ver mucho, entonces por si quieren copiarlo, por si quieren dibujar sobre él. Me detendría a darles tiempo, pero ahorita de por sí nos vamos a tardar un ratito, entonces si no, aunque sea háganlo rápido, porque lo vamos a estar utilizando pues para avanzar en la clase. Primero comenzamos con el virus llegando como tal al cuerpo. Se produce una infección, generalmente es por transmisión sexual, aunque también puede ser de contacto sanguíneo o con mucosas. Bueno, o sea, siempre tiene que haber sangre de por medio, o puede ser vertical, es decir, de madre a hijo también. El punto es que en un momento en el que el VIH llega al torrente sanguíneo y pues empieza a invadir el cuerpo, vamos a tener que se van a unir sus receptores, que eran los que estábamos viendo hace ratito, el GP120 y el GP41. Y estos dos se van a unir a dos receptores muy importantes dentro de la célula, que va a ser el CD4 y el CCR5 o CXR4. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver que hay medicamentos que precisamente intervienen en esta unión. Entonces, es por eso importante que conozcan tanto los receptores de la célula como las proteínas las proteínas que envuelven al virus del VIH. Entonces, el CCR5 generalmente lo encontramos en los macrófagos, es el más común y generalmente
se asocia a la mayoría de las infecciones. Y después, una vez que la enfermedad ya está cronifica, ya está más avanzada, vamos a tener que empiezan a afectar sobre todo a los receptores CCR5 o CXR4, que van a estar presentes sobre todo en los linfocitos T, que ya quiere decir que ya avanzó la enfermedad, que hay pérdida acelerada del linfocito CD4, que si recuerdan de sus clases de viro, son las principales células a las que afecta este virus, y hay un mayor riesgo de inmunodepresión. Es por eso que nos vamos a estar centrando sobre todo en este receptor que cambia dependiendo de si estamos hablando de macrófagos o de linfocitos T. Entonces, una vez que ya se unió este virus como tal a la célula y ya hubo este acercamiento de sus proteínas a los receptores, es como si lo hubiera hackeado para forzar su entrada. Entonces, si recuerdan como tal, todo el virus solamente es como si fuera una cubierta de proteínas y otras moléculas para cubrir el material genético, que es lo verdaderamente importante en el virus. Entonces, entonces, una vez que ya el virus se fusiona con la célula, lo único que va a entrar como tal es su ARN, porque si recuerdan, les comenté que tenía dos copias de ARN. Entonces, entra esta molécula de ARN y lo que va a pasar es que va a empezar a funcionar esta enzima, que es, si se acuerdan del código de colores, es la transcriptasa inversa. Esta lo que va a provocar es que a partir del ARN va a formar ADN utilizando los propios materiales de construcción de la célula, porque acuérdense que los virus como tal no se consideran seres vivos por varias circunstancias, pero una de ellas es porque no tienen un metabolismo propio per se. Dependen de los factores de las células para poder replicarse. Entonces, en este caso, una vez que entra, la transcriptasa inversa va a hacer uso de los propios bloques de construcción de la célula para cambiar su ARN a un ADN. Entonces, va a haber un momento donde ya se va a formar un ADN de doble cadena tal y como el nuestro, y a este se le va a conocer como ADN proviral. A ver, déjame ver si puedo. Listo. No. Quería ver si podía poner el puntero, pero no sé. No sé si se vea. Espero que sí. Bueno, el ADN proviral. Y una vez que existe este ADN proviral, se va a unir a nuestro propio cromosoma, bueno, a nuestro propio material genético, un cromosoma, con la ayuda de la integrasa, que si se acuerdan es como el pegamento, por así decirlo, que lo va a ayudar a unir. Y una vez que el ADN proviral ya se unió a nuestro material genético, se le va a conocer como provirus. Este provirus lo que va a hacer es que utilizando los propios mecanismos de síntesis de proteínas de la célula, se va a hacer pasar como si fuera una secuencia de ADN que necesita ser activada y funcional para que se siga generando proteínas y más ARN viral. Entonces, por un lado tenemos el ARN viral, que es exactamente igual al que entró, porque obviamente para su replicación necesita haber copias del propio ARN per se. Y también vamos a tener ARN mensajero viral, que se va a convertir en proteínas estructurales y enzimas, que al final del día nos van a ayudar a formar a nuevos virus. Lo único es que para que esto suceda necesita ayuda de la proteasa, que si recuerdan les dije que eran como unas tijeritas, que van a ayudar a darle como los últimos retoques, por así decirlo, a las proteínas que necesita el virus para o sea, sobrevivir afuera de la célula. Entonces ya tiene todo lo que necesita, simplemente va a salir de la célula, toma prestada un poco de la capa de este celular y y ya se vuelve a salir y ahora está listo para infectar más células. Este esquema es súper, súper, súper importante. Lo vamos a estar viendo toda la clase. Entonces, tómenle foto, guárdenlo, cópienlo, dibújenlo, lo que ustedes quieran, porque es sobre esto lo que vamos a estar trabajando. Al final también se los puse otra vez para que repasemos rapidísimo, pero sí es muy importante que lo conozcan porque básicamente en esto se basa todo el funcionamiento de los medicamentos antirretrovirales. Y bueno, ya nada más como dato clínico así rapidísimo, acuérdense que VIH no es lo mismo que SIDA. Una cosa es el virus de la inmunodeficiencia humana y otra es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, vamos a tener que son dos cosas diferentes y uno simplemente implica que hay
la infección por el virus per se, y otra ya es un proceso que dura generalmente años desde que inicia la infección, y se habla de este síndrome una vez que el conteo de linfocitos es tan bajo que da paso a infecciones que generalmente en una persona con un buen sistema inmune no tendrían por qué aparecer. Entonces, estos ya son datos que nos hablan del SIDA, pero mientras no exista esta condición, simplemente hablamos de una infección por VIH. Nada más. Son dos cosas diferentes y no son términos intercambiables para que lo tengan en cuenta. En este momento vamos a estar hablando simplemente de la infección por VIH, porque ya el tema del SIDA es algo un poco más complejo. Ahora, ya entrando directamente en los antirretrovirales. Como tal, el objetivo de esta terapia va a ser suprimir la replicación del virus tanto y durante el mayor tiempo que se pueda. Es decir, como ustedes seguramente ya saben, el VIH es una enfermedad que, bueno, el VIH o ya en dado caso, la infección por VIH o en dado caso el SIDA, son enfermedades que no tienen una cura. Es decir, no nos podemos deshacer del VIH en el cuerpo, lamentablemente. Como lo vieron, se une a las células, su propio código genético, y una vez que está ahí ya no se puede hacer gran cosa. Pero lo que sí se puede hacer es que podemos evitar que se siga replicando y podemos negarle que siga generando más virus, o bueno, más copias víricas de su material genético. Entonces, para esto hay infinidad de medicamentos. De verdad, los antirretrovirales son una gama increíblemente grande de medicamentos, son muchísimos, pero en general los que vamos a ver nosotros aquí los podemos dividir en cuatro clases principales. Los inhibidores de la transcriptasa inversa, los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la fusión y entrada y los inhibidores de la integrasa. Aquí nada más pequeño paréntesis. Ni la entricitabina ni el ritonavir forman parte del tema como tal. Se los agregué solamente porque en mi año, cuando yo hice el tercer departamental de farmacología, venían eh, medicamentos antirretrovirales en la pregunta que nos hicieron, que no venían marcados en ese momento en el temario. Entonces, solamente pues, por si llega a volver a suceder, para que los conozcan. Y aunque no suceda en el departamental, tanto la indicitabina como el ritonavir son dos medicamentos muy importantes porque forman parte de terapias muy comunes que se utilizan para el tratamiento del VIH. Entonces, aunque no vengan en su temario, es importante que los conozcan para que si se los llegan a mencionar, no se los agarren en curva. Pero aún así, estas son las cuatro características bueno, estas son las cuatro clases de medicamentos que vamos a ver. Entonces, por si quieren hacer algo parecido a lo que hicieron con la doctora Ingrid, de dividir una hoja en cuatro, ir anotando las características más importantes, estaría súper. Bueno, vamos a seguir. Y vamos a comenzar con los inhibidores de la transcriptasa inversa. Básicamente, esto los podemos dividir en tres subclases, que van a ser los nucleócidos, los no nucleócidos y los nucleótidos. Así rapidísimo, recuerdos de Bioca. Acuérdense que la única diferencia entre un nucleócido y un nucleótido va a ser que uno va a estar fosforilado y el otro no. Entonces, esto no va a tener como un impacto como tan relevante, pero sí forma parte de su composición química y es una diferencia importante, es una diferencia lo suficientemente importante como para tener que diferenciarlos entre los que sí están fosforilados y los que no. Ya es algo un poco más molecular, pero es importante que lo sepan. No sé por qué se lo llegan a preguntar, pero para que entiendan bien por qué se hace esta diferenciación. Entonces, simplemente este es como el esquemita otra vez. Esta es la transcriptasa inversa. Acuérdense, pasa de RNA viral a ADN y ya después al complejo proviral. Entonces, la propia transcriptasa inversa lo que va a hacer, pues es esta situación, y los inhibidores de la transcriptasa inversa, como su nombre lo dice, van a evitar que haga su función. Vamos a empezar con los que son nucleócidos. De nuevo, acuérdense que nucleócido hace referencia a que no están fosforilados, es simplemente su base nitrogenada y la pentosa. No tienen el fósforo para ya caracterizarlos como nucleótido. ¿Cómo van a funcionar estos? Son inhibidores competitivos, o sea, ojo, 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 ojo.
competitivos de la transcriptasa inversa. Y lo que van a hacer es que van a causar la terminación de la cadena de ADN viral, lo que va a disminuir su síntesis y va a evitar que se siga replicando el virus. Entonces, bajo este tenor, tenemos a estos tres, la acidobudina, el abacavir y la emtricitabina. Y estos tres lo que van a hacer es que se van a hacer pasar, por así decirlo, como si fueran nucleócidos de la célula. Es decir, si alguna vez jugaron a Among Us, por ejemplo, se podrán dar una idea de, muy fácil de cómo es esto más o menos, porque van a ser como impostores. Lo que va a hacer es que la propia célula, bueno, la propia transcriptasa inversa va a tomar pues, los nucleócidos de la célula, porque les digo que el virus pues, como tal no tiene nada de material de construcción para sí mismo. Y entre estos nucleócidos lo que va a pasar es que alguno de estos tres va a entrar ahí y se va a hacer pasar por uno de esos nucleócidos. Pero son nucleócidos defectuosos, por decirlo de alguna forma, porque no tienen un grupo, el grupo 3-hidroxilo en uno de sus extremos, que va a ser, bueno, que haría en todo caso que otro nucleótido pues se una a la cadena. Entonces, al momento en el que esto sucede, se termina la replicación de la cadena y ya no se puede seguir elongando. Por lo que, por lo menos en este caso, esa transcriptasa inversa ya no va a poder terminar su función porque ya no va a poder terminar la cadena de ADN que se iba a unir para empezar a nuestro código genético. Entonces, una forma muy sutil, muy elegante de acabar con la replicación del virus y la verdad es que es súper padre. Y solamente recuerden que como no tiene no está fosforilado desde que entra, lo primero que va a hacer es que se tiene que fosforilar. Y una vez que entra, por ejemplo, la sidobudina se convierte en sidobudina 5-trifosato, por ejemplo. Cambia un poquito su molécula porque se tiene que fosforilar para funcionar, pero es como, les digo, algo muy molecular. Y ojo también porque luego a veces se los llegan a preguntar. Como tal, cada uno de estos va a tener, bueno, tiene como una referencia o se parece a un nucleócido en específico. El ácido budina se va a parecer a van a tener una estructura química parecida a la de la timidina. El abacavir va a tener una estructura parecida a la de la guanosina y la emtricitabina a la de la citidina. Es una pregunta algo específica, pero puede llegar a ser preguntable. Entonces, si les gusta el código de colores, les recomiendo que lo usen para que se lo aprendan más fácil. Como tal, la farmacocinética de los antirretrovirales en general va a ser parecida en el sentido de que la mayoría tiene como las mismas cosas importantes. ¿Y cuáles son estas? Que uno, el metabolismo de casi todos va a ser hepático. Prácticamente el metabolismo todo es hepático. Entonces, para que una persona pueda someterse a terapia de antirretroviral, tiene que tener una buena función hepática, generalmente. Y dos, y esto sí es muy importante porque esto sí lo preguntan a morir, la eliminación de prácticamente todos los antirretrovirales en su mayoría se da por eliminación renal. Entonces, es súper importante que lo conozcan, que lo sepan, porque precisamente una de las cosas que más les preocupan a los médicos que se encargan de administrar los antirretrovirales, que son generalmente los infectólogos, es que la persona que los va a consumir tenga una buena función renal, porque si no, estamos en problemas. Entonces, dos cosas, la mayoría tiene metabolismo hepático y prácticamente todos se eliminan por vía renal. Entonces, es como de las cosas más importantes que tiene su farmacocinética, pero específicamente hablando de este grupo, hay un medicamento que es muy importante que es la acidobudina, porque esta, en cuanto hablando de su distribución, va a cruzar la barrera hematoencefálica y aparte es detectable en leche materna, semen y tejido fetal. Esto porque es importante, porque si recuerdan, les había comentado que una de las formas de transmisión del VIH es vertical, es decir, de madre a hijo. Entonces, la sidobudina es el único medicamento aprobado, por lo menos hasta donde yo sé, a menos que lo hayan cambiado ayer, pero por lo menos donde yo sé, es el único medicamento aprobado para tratar el VIH durante el embarazo. Qué mal que la doctora Ingrid ya no está aquí para que nos confirme ese dato, pero es como la idea general. Entonces, eso sí es algo muy preguntable, tanto a nivel de departamento como a nivel de clínica y más. Entonces, para que lo tengan en cuenta.
embarazo, mujer con VIH, sidobudina. Fuera de eso, se pueden utilizar otro tipo de medicamentos, pero en general la sidobudina es el único que tiene como esta, o sea, que está aceptado para este fin, vaya. Entonces, en cuanto a sus indicaciones, la sidobudina está indicado tanto para tratar como el VIH-1, el VIH-2, que ya no quiso andar mucho en esto, pero básicamente son dos formas de VIH diferentes. La más común es el VIH-1. El VIH-2 es una forma más agresiva, pero solamente se encuentra en África. Entonces, bueno, no solamente se encuentra en África, pero la mayor parte de las personas que lo padecen se encuentran en África. Entonces, por eso no es como súper relevante fuera de ahí, pero también es bueno que lo conozcan porque pues parte de las indicaciones. Y el HTLV es un virus que va a tener manifestaciones muy parecidas a las del VIH. Entonces, por eso también, y características muy parecidas también, entonces también se puede llegar a utilizar para tratarlo. El abacavir únicamente se va a utilizar para tratar el VIH-1, que es el más común, entonces igual sirve. Y la intricitabina, aparte de para tratar el VIH en sus dos, bueno, en sus dos variedades, también se puede utilizar para tratar el virus de la hepatitis B. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque si no mal recuerdo, creo que también lo llegaban a manejar así aquí en Pharma. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la entricitabina también se puede utilizar para el virus de la hepatitis B. Y estos medicamentos son muy importantes porque se consideran la columna vertebral del tratamiento antirretroviral. Porque pues son muy variados y en general tienen muy buenos datos, pero no, bueno, muy buenos resultados más bien, pero no se utilizan solos, nunca se tienen que utilizar solos. Están presentes en la mayoría de las formulaciones, sí, sobre todo la entricitabina, por eso se los puse, pero no se dan solos jamás porque pueden llegar a generar resistencia. Sí, los virus también generan resistencia. Y bueno, ayudan a prevenir la infección de las células susceptibles, pero no borran el provirus de las que ya están infectadas, es lo que les decía hace rato. Las células que ya están infectadas no se pueden, ya no se van a hacer el provirus, pero se puede evitar que se sigan infectando a más células. Van a ver que la mayoría de los efectos adversos de los antirretrovirales no son como tan importantes, pero en este caso sí lo son, en este específico, porque son efectos adversos que son relativamente frecuentes y aparte son muy importantes porque tienen efectos relevantes sobre la salud. Vamos a tener que la transcriptasa inversa es un tipo de ADN polimerasa que igual si ustedes recuerdan de Bioca, nosotros en nuestro cuerpo también tenemos ADN polimerasas. De hecho, tenemos un montón de tipos, alfa, beta, gamma, delta, etc, etc, y tienen diferentes funciones. Ayudan a replicar y reparar el ADN, quiten el número que pensaron. Pero específicamente la gamma ayuda a replicar el ADN mitocondrial. Y vamos a ver que esta se puede ver afectada por el efecto de estos medicamentos inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos, específicamente por la sidobudina. Los otros también pueden en menor medida, pero sobre todo la sidobudina va a provocar que haya una inhibición no esperada o como un efecto adverso de la polimerasa gamma. ¿Y esto en qué se va y eso qué se va a traducir? Que va a haber daño mitocondrial, lo que pues quiere decir que va a haber supresión de la médula ósea, miopatías y neuropatía periférica. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué rayos tiene que ver una cosa con la otra? Acuérdense que la mitocondria es la parte de la célula que le va a dar como toda la energía que necesita el cuerpo. Entonces, específicamente las células. Entonces, ¿cuáles son las células que requieren más energía que todas las demás? Pues las que están en constante recambio o las que utilizan mucha energía de por sí. Entonces, en el caso de la médula ósea, se conforma de células que están constantemente dividiéndose porque están formando todos los componentes sanguíneos, eritrocitos, leucocitos, quiten el número que pensaron, o sea, todos los componentes de la médula ósea se dividen y se dividen de manera muy rápida. Entonces, si hay daño mitocondrial, no van a tener energía para hacerlo y va a haber una disminución en la producción de células.
Miopatías, porque el músculo es un tejido, el músculo es un tejido que necesita mucha energía para realizar sus actividades. Quiten la mitocondria y hasta ahí llega. Va a empezar a haber problemas, lo que se va a traducir en miopatías. Neuropatía periférica. Las neuronas son células altamente energéticas, necesitan de mucha energía para realizar sus funciones. Si no hay mitocondrias, vamos a empezar a manifestar diferentes alteraciones a nivel de nervio, sobre todo periférico. Parestesias, debilidad, sobre todo si lo combinamos con las miopatías, sensaciones que no deberían estar ahí, tal vez incluso alodinia, diferentes situaciones que van a afectar la calidad de vida del paciente. Asimismo, podemos tener otro tipo de manifestaciones ya un poquito menos comunes, como la melanoniquia, que básicamente quiere decir que las uñas empiezan a poner de un color más oscuro. La esteatosis hepática relacionado a que, así como todo lo que acabamos de mencionar, el hígado es un órgano que requiere mucha energía, que tiene un metabolismo muy importante y y obviamente van a necesitar de las mitocondrias para realizar todas sus actividades. Entonces, si no tenemos, o sea, si en este caso no tenemos pues las mitocondrias suficientes para realizarlos, se van a empezar a acumular todas las moléculas que ya se tendrían que empezar a metabolizar en los hepatocitos, y eso va a dar como resultado la esteatosis, y lo que puede llevarnos incluso después a una enfermedad más grave. Y la acidosis láctica, porque si el músculo no tiene la suficiente energía, o bueno, no puede obtener la suficiente energía por medio de la vía aerobia a través de la mitocondria, va a empezar a tomar energía de vías anaerobias, lo que nos va a producir ácido láctico, y eso puede llevar a que se produzca una acidosis, que puede terminar muy mal. Entonces, son como cosas que todo esto, bueno, sobre todo la melanoniquia no se relaciona demasiado, pero sobre todo las demás sí tienen como una relación directa con el daño mitocondrial. Entonces, simplemente con que se acuerden de esto, lo demás lo pueden empezar a pensar y a racionar, a racionalizar. Entonces, habiendo terminado los nucleósidos, vamos a hablar de los no nucleósidos. En este caso, el que nos va a importar aquí van a ser dos medicamentos, el efavirenz y la de la virdina. Van a inhibir de forma no competitiva. Esa es la principal diferencia y algo que sí es muy preguntable entre los otros y estos, que los no nucleósidos van a inhibir de manera no competitiva a la transcriptasa inversa, y va a ser en un sitio diferente al que, bueno, pues al que, o sea, su sitio activo, al que va a empezar a formar todo su trabajo. En este caso, van a unirse en donde sea y van a hacer que haya un cambio conformacional en su estructura. Es decir, acuérdense que una enzima es una molécula altamente especializada, lo que quiere decir que un cambio en su estructura hace que todo valga, o sea, ya no funciona. Entonces, al momento en el que estos medicamentos se unen y cambian su estructura, estas enzimas ya no funcionan y ya no pueden seguir realizando su función. Y es así como van a evitar que se siga replicando el ADN viral. Entonces, les digo, tenemos aquí la efavirencia de la virdina, y de nuevo, lo importante es su metabolismo, que es hepático, y su eliminación, que la mayoría es renal. También tiene algo de eliminación por el tracto gastrointestinal, pero la mayoría sigue siendo por vía renal. Algo que puede llegar a ser importante de estos medicamentos es que la efavirenz es un inductor del CYP3A4 y la de la virdina es un inhibidor del CYP3A4. Pero yo les recomendaría que mejor no se graben esto tanto, porque ahorita vamos a ver que hay un grupo de medicamentos donde esta parte del CYP3A4 cobra muchísimo más importancia. Entonces, si se lo graban ahorita, puede que se confundan un poquito más adelante. Entonces, simplemente acuérdense que igual que los demás, su metabolismo es hepático y su eliminación es principalmente renal. También gastrointestinal, pero principalmente renal. Sus indicaciones únicamente funcionan contra la variable 1 del VIH, y lo que les comentaba igual con los nucleósidos, son muy efectivos, pero nunca deben ser usados como monoterapia porque generan resistencia. Ahora, en cuanto a los efectos adversos, vamos a tener que generan erupciones cutáneas, hepatotoxicidad y síntomas del sistema nervioso central.
No son tan comunes estos efectos adversos, de hecho son bastante raros, pero algo que yo no sabía que era importante hasta que me lo preguntaron y me dijeron que incluso creo que había sido pregunta de Naro en algún momento, es que uno de los efectos adversos más importantes y relativamente recurrentes de este grupo de medicamentos es que pueden provocar sueños vívidos o pesadillas, es decir, pueden llegar a provocar terrores nocturnos. Entonces, en específico, el que puede llegar a provocar este efecto es el efavirenz. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por si en algún momento se lo llegan a preguntar, quién sabe si pueda llegar a ser pregunta de departamental, podría ser, pero puede que se lo lleguen a preguntar en algún día, en algún momento. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Pero no son efectos adversos tan comunes como lo eran los pasados con las alteraciones mitocondriales. Entonces, ya con esto acabamos los mononucleósidos. Y por último, de este grupo de medicamentos, vamos a hablar rapidísimo de los inhibidores nucleótidos. La diferencia aquí es que el nucleótido ya va a estar fosforilado, su molécula ya está fosforilada. Aquí está el grupo fósforo, el grupo fósforo. Entonces ya no van a necesitar fosforilarse para empezar a actuar. Y el único medicamento que está en este grupo, los que pide el temario, es el tenofovir. Es el único en esta categoría y está disponible en dos presentaciones, el tenofovir disoproxilo y el tenofovir alafenamida. El tenofovir disoproxilo es una presentación más antigua del tenofovir, se asocia un poquito más a efectos adversos, y el tenofovir alafenamida es una presentación más nueva, presenta menos efectos adversos, y en general creo que tiene una mejor respuesta. Se supone que tiene una mejor respuesta, por lo menos eso es lo que indican los ensayos. Y el tenofovir es un fosfato análogo de adenosina. Entonces, si se acuerdan, el otro era antimidina, citidina, el otro, y este es de adenosina, para que lo tomen en cuenta por si se lo llegan a preguntar. Lo único, bueno, lo más importante de la farmacocinética del tenofovir es que es un profármaco. Es decir, se va a hidrolizar una vez que ya está dentro de la célula y su forma activa como tal va a ser el tenofovir difosfato. Entonces, simplemente para que también lo tomen en cuenta, que si le llegan a preguntar algo de un profármaco, generalmente es el único que va a haber en este grupo de medicamentos, entonces se refieren a este e igual tiene un metabolismo hepático, aunque en menor medida que el resto. Entonces, en caso de que sea una persona que tiene afección hepática, puede que sea menos agresivo con el hígado. Pero su eliminación, al igual que el resto, es renal. Tiene una excelente, o sea, tiene una excelente espectro de indicaciones para, en cuanto estamos hablando de la infección por VIH, porque abarca tanto la versión 1 como la versión 2, y aparte de todo, tanto el tenofovir disoproxilo como el tenofovir alafenamida van a ser efectivos contra el virus de la hepatitis B. Entonces, igual, por si se los llegan a preguntar en algún momento, así como la nitricitabina, este medicamento se puede utilizar también para la infección por hepatitis B. Y los efectos adversos relacionados con el tenofovir no son frecuentes ni son tan significativos, pero sí pueden llegar a causar problemas cuando se presentan. ¿Por qué? El más común son las flatulencias, o sea, entonces creo que eso está como, bueno, eso ya nos pone como bastante en perspectiva que no son cosas tan importantes, pero menos comunes, pero más importantes, son la insuficiencia renal aguda y la osteoporosis. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que la mayoría de los antirretrovirales se eliminan por vía renal. Entonces, si uno de los medicamentos me está provocando insuficiencia renal, se va a meter en un problemón el paciente y el médico que lo está tratando, porque entonces va a tener que cambiar la terapia de forma radical o va a tener que empezar a pues, sopesar costo-beneficio. Entonces, no es muy común, los efectos adversos del tenofovir no son comunes, pero cuando se presentan son muy importantes. Y obviamente la osteoporosis también es un tema súper importante porque pues, en caso de que estemos hablando de una persona joven, la osteoporosis en una persona joven es terrible. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque por lo menos estos dos no son comunes, pero sí son muy preguntables. Entonces, hay preguntas al respecto de este primer grupo. Si hay preguntas, pueden escribírmelas por el chat si quieren. Y si no,
pasamos ya directamente al otro grupo para no tardarnos tanto. Van a ser los inhibidores de la proteasa. Entonces, estos, como su nombre lo indica, van a inhibir la proteasa, lo que va a evitar la formación de las proteínas funcionales. Es decir, en este momento el provirus ya está unido a nuestro cromosoma, ya terminó como tal su función por ahí, y lo único que va a pasar es que una vez que las proteínas ya están formadas, no va a permitir que tengan como sus arreglitos para convertirse en proteínas funcionales. Va a evitar que cumplan con este paso y no van a poder cumplir su función. Tenemos como ejemplos de los únicos que vienen en su temario son el atazanavir y el lopinavir. El ritonavir ya no viene, pero es de los más usados, por eso se me hizo importante mencionárselos. Lo mismo, igual, metabolismo hepático y eliminación renal, pero algo súper, 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 súper importante de este grupo de medicamentos y que yo creo que es lo más preguntable en este caso, es que van a ser inhibidores muy, 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 muy potentes del CYP3A4. Entonces, si ustedes recuerdan de cuando vieron toda la parte de farmacocinética en primer bloque, cuando tenemos inhibidores o inductores del CYP3A4, vamos a estar metiéndonos directamente con el metabolismo, no solo de estos, no solo del medicamento que lo provoca, sino de todos los otros medicamentos y algunos otros compuestos que se metabolicen con este grupo de enzimas. Entonces, esto en teoría puede sonar malo, pero en realidad podemos usarlo para nuestro propio beneficio. Porque el hecho de que inhiban el CYP3A4 va a aumentar la actividad farmacológica de otros medicamentos. ¿Cómo? Me explico. Si la enzima no está funcionando, no va a metabolizar de una forma mucho más lenta el medicamento, lo que se va a traducir en que como tal el medicamento va a durar más tiempo en el organismo y va a producir su efecto por más tiempo. Entonces, es un ganar-ganar porque así el medicamento se encuentra por mucho más tiempo y es más efectivo. Entonces, sobre todo el principal que se utiliza con este fin es el ritonavir, por eso se me hizo importante mencionarlo. Y aparte de todo, el ritonavir se puede utilizar con otros de estos medicamentos, como el lopinavir, por ejemplo, como esta formulación, para aumentar aún más su efecto que tiene. Entonces, esto es buenísimo porque disminuye la dosis y la frecuencia que se tiene que administrar y va a aumentar la concentración sistémica del medicamento. Entonces, es un efecto que puede llegar a parecer malo, pero en realidad si lo usamos a nuestro beneficio es buenísimo para mejorar la efectividad del medicamento. En general, el grupo, los medicamentos pertenecientes a este grupo van a afectar tanto al VIH-1, bueno, van a atacar al VIH-1 y el VIH-2. Y en general, el atazanavir y el lopinavir se benefician de su combinación con el ritonavir para potenciar su efecto de disminuir la carga viral. Efectos adversos. No son súper, igual que los que había mencionado con el tenofovir, no son muy comunes, de hecho son bastante raros. En general, los más comunes van a ser los síntomas gastrointestinales, como las náuseas, vómitos y diarrea, que van a disminuir si el medicamento se consume con alimento. Pero algo que sí es importante, sobre todo se los van a mencionar cuando lleven endocrino, es que estos se relacionan a la aparición de dislipidemias. Entonces, esto puede ser que sí es importante. Es una pregunta un poco específica, pero es preguntable. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y ojo, los inhibidores de la proteasa no deben ser administrados con inductores del CYP3A4. ¿Por qué? Obvio, porque generalmente se utilizan para inhibir al CYP3A4 y hacer que los medicamentos duren más tiempo en el organismo. Entonces, si tú lo das con un inductor del CYP3A4, vas a estar negando su función principal y entonces la razón por la que lo estás utilizando prácticamente se va por el caño. Entonces, un ejemplo de estos inductores, por ejemplo, de la hierba de San Juan, seguramente ya la han escuchado en algún punto de la materia, pero esto es solamente un ejemplo. Cualquier inductor del CYP3A4 se debe tener mucho cuidado cuando se dé con estos medicamentos porque estarían inutilizando la mayoría de sus funciones. Bueno, por lo menos su función principal. Igual, si hay alguna duda, por el chat para no atrasarnos demasiado. Si no, continuamos. Y bueno, los últimos dos grupos de medicamentos ya son bastante más rápidos. Entonces, tenemos los inhibidores de la entrada y la fusión, que es como tal la infuvirtida y el maraviroc.
¿Se acuerdan que les dije que esto iba a ser importante? Pues sí, ya regresamos. O sea, ya regresamos a la parte de los receptores y las proteínas de la envoltura. Entonces, como tal, cuando hablamos de inhibidor de la fusión, nos estamos refiriendo específicamente a la enfuvirtida, que se va a unir a la proteína viral PG41. Entonces, la proteína PG41 es parte del virus, ojo, y la enfuvirtida se va a unir a ella para inutilizarla. Entonces, por eso va a inhibir la fusión, porque ni siquiera va a permitir que esta proteína se una al receptor de la célula, para empezar. Entonces, ¿qué es importante de este medicamento? Que es el único antirretroviral que es administrado por vía parenteral. El resto de antirretrovirales, todos son orales, todos se dan por vía oral. Y después tenemos al Maraviroc, que es un antagonista del correceptor CCR5. Y este se dice que es el inhibidor de la entrada. ¿Por qué? Porque se va a estar uniendo al receptor. Entonces no va a permitir que la proteína viral PG120 se una al receptor y ya no va a dejar que entre el virus. Es una diferencia de palabras, es muy sutil, pero también puede llegar a ser preguntable. Entonces, ¿qué es importante? Que no es útil en pacientes que tienen virus bueno, no es útil en pacientes que tienen virus que son más dirigidos hacia el receptor CXR4, que si recuerdan, ya se relaciona a una enfermedad mucho más crónica y más agresiva. Entonces es importante que verificar que este medicamento se pueda llegar a ser funcional en los pacientes. Y este también es metabolizado por ciclosa 4, es decir, si se llega a dar con un inhibidor con un inhibidor de la proteasa, puede llegar a ser muy útil. Entonces, ¿por qué es importante? Porque a pesar de la resistencia viral, ambos medicamentos van a conservar su actividad generalmente. ¿Por qué? Porque a diferencia de los demás, a diferencia de los demás medicamentos, estos no van a actuar ya dentro de la célula. Estos van a inhibir directamente que el virus entre a la célula. Entonces, van a evitar que se cambie su ARN a ADN y que luego el ADN lo una al cromosoma. No, o sea, va a evitar que todo eso suceda. El problema es que las condiciones en las que esto sucede, pues tienen que ser un poco específicas. Entonces, son muy útiles en el caso de que ya haya resistencia viral, pero las condiciones del virus tienen que ser bastante adecuadas, por decirlo de alguna forma. Entonces, Maraviroc va a tener buena función contra el VIH-1 y el VIH-2, siempre y cuando siga siendo CCR5 trópico, es decir, que siga yendo en contra de este receptor. Y la enfuvirtida, acuérdense, aquí la enfuvirtida no sé por qué se abrevia como T20, pero así es como lo abrevian generalmente. Solamente va a funcionar contra la variable 1 del VIH. Efectos adversos la verdad, no son muy importantes. Sobre todo se relacionan a reacciones en el sitio de inyección, porque recuerden que la enfuvirtida es el único antirretroviral que se administra por vía parenteral, es decir, generalmente se va a administrar con inyecciones. Entonces puede llegar a provocar dolor, eritema, induraciones y a veces formación de nódulos o quistes, pero igual son efectos adversos muy poco comunes y no tan relevantes o preguntables, pero es bueno que lo sepan. Entonces, con esto acabamos este grupo y ya por último nos vamos con los últimos, ya esto es rapidísimo, que son los inhibidores de la integrasa. Entonces, esto lo que va a pasar es que los inhibidores de la integrasa van a impedir la unión del ADN viral al material genético del huésped. Es decir, no sé si se acuerdan que quedamos que la integrasa era como ese pegamento, por decirlo de alguna forma, que iba a unir el ADN proviral al cromosoma, lo que iba a hacer que se convirtiera en un provirus. Entonces, al momento en que nosotros estamos inhibiendo la integrasa, ya no se va a poder unir este ADN proviral a nuestro código genético y no va a haber, por lo tanto, replicación viral. Bueno, no va a haber, por lo tanto, ya formación de ARN, o de ARN viral, de ARN mensajero, no se van a formar las proteínas y como tal, el ADN proviral nunca se va a unir a nuestro código genético, lo cual es buenísimo porque entonces el virus ya no va a vivir en las células. Estos medicamentos, los que vienen en su temario son el Victegravir y el Dolutegravir. Y bueno, también existe el Raltegravir, solamente para que lo conozcan. Y estos medicamentos son buenísimos porque disminuyen la carga viral de manera mucho más rápida que otros antirretrovirales y aparte son mejor tolerados porque el ADN humano no se somete a reintegración. ¿Esto qué quiere decir?
En nuestro cuerpo nosotros no tenemos nada parecido a la integrasa, porque nuestro ADN no se somete a procesos de reintegración. No es como que de repente corten un cacho de ADN y luego el ADN pase a pegarse en otro lado. No. En nuestro cuerpo no hace eso. Entonces, como no tenemos nada parecido a la integrasa, lo puede inhibir prácticamente de la manera total y eso a nosotros no nos va a afectar de ninguna manera. Entonces es increíble porque es un medicamento que es súper bien tolerado, actúa de manera muy rápida y en general tiene muy buenos resultados. Entonces, estos medicamentos, los inhibidores de la integrasa, son el futuro, se piensa, de la terapia antirretroviral. Generalmente, como recuerdan, no se pueden dar como medicamentos solos, entonces normalmente lo dan en un comprimido de 3 componentes, que abarca tanto el Victegravir como el tenofovir, la fenamida y la entricitabina. Entonces es como lo más nuevo de la terapia y en general se ha visto que ha dado muy buenos resultados. Entonces, inhibidores de la integrasa, futuro de la terapia antirretroviral. Es por lo menos lo que se piensa en este momento. Porque aparte, solamente se necesita una tableta al día, tiene baja toxicidad y genera muy pocos efectos adversos, si es que los llega a provocar. Y sobre todo es útil en casos de resistencia. Entonces, es un medicamento buenísimo y se va a escuchar mucho más de él seguramente en el futuro. Se puede utilizar también no solamente para terapia en las personas que ya padecen la enfermedad, la infección por VIH, sino que incluso se piensa que se puede utilizar para personas que están en riesgo de contagio o aquellas que ya pudieron haberse contagiado, pero están todavía dentro de un periodo de tiempo corto desde que inició la infección. Entonces, promete mucho y en general es el futuro de la terapia, es lo que se piensa. Entonces, ya nada más por último, así rapidísimo, un repaso, este, de cómo, en qué parte de todo el ciclo de replicación es donde actúan los diferentes medicamentos. Entonces, para empezar, tenemos aquí estos dos. Ah, bueno, antes que nada, antes de empezar, bueno, antes de terminar, ¿quedaron dudas de alguna cosa? Si no, ya para que. Ay, no, ya se los. Bueno, ya ni modo, ese ya quedó por apretarle. Pero bueno, si no quedaron dudas, seguimos entonces con ya esta última parte. Entonces, vamos a ver esto. Ya lo vieron pero bueno, ni modo. Entonces, acuérdense que tenemos aquí dos partes. Uno donde el ADN, donde el virus apenas va a entrar a la célula y otro donde ya tuvo su entrada y se está fusionando. Entonces, pues como su nombre lo indica, por una parte vamos a tener los inhibidores de la fusión, que cuál quedamos que era, cuál habíamos quedado que era su ejemplo, eso ya se lo dejo de tarea a ustedes, que están en casita, porque se supone que lo tienen que tener anotado, y para que lo repasen. También aquí tenemos, por el otro lado, cuando se va a unir apenas el receptor, y vamos a tener a los inhibidores de la entrada. En este caso, ya una vez que el virus ya se fusionó y ya entró su ARN viral a la célula, vamos a tener que lo primero que quedamos que pasaba, que empezaba a funcionar la transcriptasa inversa. Entonces, si estamos inhibiendo estos, así por mera lógica, ¿cuál va a ser el grupo de medicamentos que va a empezar a actuar? Los inhibidores de la transcriptasa inversa. Pero acuérdense que tenemos sus tres variedades, los nucleósidos, no nucleósidos y nucleótidos. ¿Cuáles son? Igual ya los vimos. Hagan su tablita, ahora sí que chequen sus apuntes y sobre todo memorícense bien los nombres, porque eso va a ser lo más importante, porque generalmente les piden que los clasifiquen, entonces necesitan tenerlos bien ubicados. Ahora, tenemos aquí esta parte, ya tenemos el ADN proviral y el ADN proviral se va a unir a nuestro código genético para que se forme el provirus. ¿Cuál es la enzima que nos va a ayudar a esto? La integrasa. Entonces, los medicamentos que inhiben a esta enzima van a ser los inhibidores de la integrasa. Fueron los últimos que vimos, entonces los deben de tener bien frescos. Y ya por último, una vez que ya el material genético del virus ya forma parte de nuestro cromosoma, vamos a tener, o bueno, de nuestro código genético, vamos a tener que se va a formar tanto el ARN viral como ARN mensajero del virus, que va a formar proteínas que necesitan ser recortadas y darle sus arreglitos para que sean funcionales. ¿Esto quién lo va a hacer? La proteasa.
Entonces, los medicamentos que inhiben esta enzima son los inhibidores de la proteasa. Que quedamos que lo importante, que además de esto van a tener un efecto inhibidor muy importante del CYP3A4, que también le va a proveer de una importancia clínica bastante relevante. Entonces, ya una vez que esto termina, pues el virus en teoría tendría que salir ya con todas sus cositas de la célula a seguir infectando otras células y a seguir replicándose. Pero precisamente el punto de todos estos medicamentos es intervenir en diferentes puntos del ciclo de replicación para que el virus no pueda hacer esto. Y como se combinan, y generalmente se combinan medicamentos que actúan en diferentes partes de todo este ciclo, obviamente va a disminuir muchísimo la capacidad de replicación del virus, y eso es lo que va a provocar que, aunque no podamos curar la enfermedad, sí se pueda disminuir la carga viral hasta un punto donde sea indetectable. Y una persona que tiene una carga viral indetectable tampoco puede transmitir la enfermedad. Entonces, eso también es importante que lo sepan. Eso es todo por parte de antirretrovirales. ¿Qué es lo más importante? La clasificación. La clasificación, acuérdense por favor de la clasificación, apréndanse los medicamentos, a qué grupo pertenecen, grábenselos porque es lo más preguntable. Ya las cosas más importantes de cada grupo de medicamentos también ya las acabamos de ver en cada parte, entonces hay cosas que son mucho más preguntables que otras, aprendan ahora sí que diferenciarlas, se los mencioné durante la clase, pero lo más importante, la clasificación, apréndansela por favor. Esto fue donde salió la información y acuérdense que el 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y listo, si no hay ninguna duda, esto sería todo de mi parte. Si hay alguna duda, pueden escribirla por el chat. Si no, aquí me parece que terminamos. Gracias, doctor Luis. Con esto entonces daríamos por terminada la sesión del día de hoy, si no hay ninguna duda. Muchas gracias.